de Administración de Empresas de la Universidad de Luisiana, tercer semestre. Esto es un trabajo para la clase de habilidades directivas. El video va a tratar sobre el libro Situaciones de Crisis. En este video vamos a hablar, como lo decía la compañera, de situaciones de crisis para mostrar problemas que pueden surgir en una empresa que sean de manera de emergencia, pero entonces podremos solucionarlos de alguna u otra forma formando un grupo de trabajo que le ayude tanto al gerente como a las otras personas. Espero que sea de su agrado. Gracias. Constantemente encontramos crisis que no sabemos enfrentar y lo único en que pensamos es en superarla lo antes posible. En este libro podemos ver cómo afrontar cada crisis con tranquilidad. Muchas crisis son predecibles y nos ahorraríamos un gran esfuerzo si tenemos preparado un sistema de apoyo. Independientemente del tipo de crisis, hay una serie de factores prioritarios y claves que se pueden aplicar a todos los casos. Un ejemplo sería los elementos esenciales que hay que salvar en caso de que el puesto de trabajo sufra un daño físico que termine en catástrofe por situaciones ajenas, ya sea una tormenta, un terremoto, un incendio, entre otras. Para enfrentar cualquier crisis hay que tener una planificación, hay que saber interpretar cuál es el problema de mi crisis. Una vez interpretado, hay que establecer prioridades, saber identificar lo urgente y lo importante. Hay que tener en cuenta que la urgencia va por encima de la importancia. Antes de presentar una crisis debemos ser precavidos. Primero que todo hay que analizar el riesgo para así actuar de la mejor manera. El libro nos muestra algunas soluciones inteligentes y nos recalcan la importancia de ser precavido. El proceso de preparación para la crisis puede llevarlo a poner en pie situaciones permanentes. Por ejemplo, uno puede instalar un sistema que realice copias de seguridad de la computadora o de la página web por si se produce alguna falla. Igualmente, se puede crear una lista de empleados sustitutos a los que uno puede acudir si se producen bajas entre los empleados que están activos habitualmente. Al reflexionar acerca de las posibles situaciones de emergencia que puedan darse, se descubrirá qué es lo que se debe hacer para reducir el riesgo y controlar los efectos negativos cuando ocurra un desastre. Una vez sabemos perfectamente a qué problema nos enfrentamos y cuáles son nuestras prioridades, debemos centrarnos en cómo lo resolveremos. Gabinete de crisis. En plena crisis es necesaria, dependiendo de la emergencia de esta, hacer una reunión rápida e incluso muy rápida, orientada a la toma de decisiones que puedan dar paso a la acción. Debemos reunir al equipo y conseguir toda la ayuda posible. Sin embargo, aunque puede que toda la empresa se vea involucrada, no todo el mundo puede participar en el gabinete de crisis, ya que hacer frente a un desastre coordinando un grupo más o menos de 500 personas, según nuestra empresa, sería cuando menos un proceso lento y complicado. Así que necesitaremos elegir un equipo de crisis con el cual tomar decisiones y movilizar a otras personas solo cuando sea preciso. Por lo general, el gabinete de crisis estará conformado por un equipo muy cercano. También puede tratarse del conjunto de empleados a los que el problema afecta de forma más directa. Sea cual sea el caso, solo necesitaremos unas 6 personas para formar un equipo de salvamento y así convocar la reunión de emergencia. Debemos hacerle saber a todo el equipo que es importante. En un mundo ideal tendríamos 4 o 5 personas a nuestro alrededor, pero no vivimos en un mundo ideal, ya que de ser así no habría crisis. Si nuestro equipo cercano está formado por 7 u 8 personas, tendremos que incluirlas a todas. Si dejamos a un par de empleados fuera del equipo, se sentirán profundamente rechazados y conseguiremos mejores resultados si les hacemos sentir a todos que son importantes y los mantenemos motivados. A continuación expondré
Los pasos a seguir en un momento de crisis. Puede que le ayuden a usted en su empresa o en su vida cotidiana al momento de resolver una crisis. Son pasos muy sencillos que a veces obviamos y que nos pueden ayudar. El primero es: resume la situación. Tal vez parezca innecesario resumir la situación, pero no siempre es acertado dar por entendido que todos conocen el alcance del problema. Aunque todos sepan que la computadora se ha bloqueado, necesitan que se lo expliquemos. Solo explicando cuál es el problema y cuáles son sus implicaciones, podremos estar seguros de que todos son conscientes de por qué se considera una crisis. No es necesario extendernos en el resumen, puede durar tan solo unos segundos. Bueno, chicos, la computadora está bloqueada y no sabemos cuánto tardarán en arreglarla ni cuánta información se pueda perder. Así que no podemos aceptar pedidos ni emitir facturas y no sabemos qué entregas estaban previstas para hoy. Define el problema y establece prioridades. Como lo vimos en el primer capítulo, debemos definir el problema. En una crisis podemos confundir el problema cuando solo puede ser uno y debemos establecer las prioridades. Organiza una puesta en común. Debemos pedirle a todos los asistentes que aporten posibles soluciones al problema. En esta reunión debemos procurar transmitir confianza y seguridad. No debemos adoptar un tono dominante. Debemos cumplir dos requisitos. Por un lado, comunicar la urgencia sin que el pánico se propague. Pero sí que la gente entienda que no disponemos de muchas horas para debatir el asunto. Es una reunión de emergencia. Por otro lado, es importante encontrar un punto de equilibrio de forma que nadie deje de dar una opinión que podría ser valiosa por sentir que no hay tiempo para que los demás hablen. No tomes decisiones innecesarias. No debemos apresurarnos a pensar qué pasará mañana, qué pasará la próxima semana. Debemos tratar de tomar decisiones para la crisis del momento. Debemos separar lo urgente de lo importante. Y en casos de crisis debemos darle prioridad a lo que es urgente para que no siga afectando el normal desarrollo de nuestro trabajo. Asigna tareas. Este es uno de los pasos más importantes. La reunión no deberá durar más de 10 minutos. Si tienes mucha prisa, es posible que hayas llegado hasta este punto de asignar tareas en menos de 2 minutos. Debemos asignar tareas a cada uno de los miembros del equipo. Más adelante veremos cómo asignar las tareas con eficacia, según la personalidad y el caso de crisis en el que estemos involucrados. Comprueba que todos te han entendido. Antes de dar por concluida la reunión, debemos comprobar que todo el mundo ha entendido perfectamente cuál es el problema, qué decisiones se han tomado y qué tarea le ha sido asignada a cada quien. De lo contrario, la gente podría orientar su energía en la dirección equivocada, invirtiendo tiempo muy valioso en actividades inútiles, o podría repetir la tarea que le corresponde a otra persona. De modo que recapitular y asegurarse de que todo el mundo ha entendido correctamente el mensaje es muy importante. Resumiendo lo anterior, este capítulo llamado Organizar las emergencias nos brinda una guía para organizar una reunión de emergencia y usarla la próxima vez que tengamos que reunir un gabinete de crisis. Como lo decía anteriormente, asignar tareas es quizás la función más importante para hacerle frente a una crisis. Es por esto que nuestro tercer capítulo se llama Asignar tareas. En algunos casos, nosotros no podemos ser la persona más indicada para ponernos al cargo del equipo durante una crisis. Sabemos que somos el jefe, pero quizás el jefe de marketing esté mejor capacitado para lidiar con el problema, o quizás el encargado de la tienda o el experto en computación. Por lo tanto, no debemos dudar en delegar. Nuestra labor más importante consiste en decidir a quién ponemos al mando
y a continuación no nos crucemos en su camino. No descarguemos toda la responsabilidad en esta persona. Debemos estar cerca por si nos necesita, pero debemos dejar que sea otra persona quien tome las decisiones. Lo anterior no quiere decir que no tengamos que hacer nada. Al contrario, podemos participar en otras tareas que no ocupen tanto y que podamos hacer temporalmente. Otra duda que puede surgir ante la crisis es: ¿a quién debo asignarle qué tarea? Esta pregunta no podemos darle una respuesta, ya que no podemos conocer con exactitud el tipo de crisis a la que nos podremos enfrentar ni el personal del cual dispondremos para ese entonces. Pero lo que sí podemos hacer es clasificar las personas y los tipos de tareas, y así podremos darnos una idea a quién debemos asignarle qué tarea. Personas asertivas. En casos de emergencia, vale la pena tener cerca una persona asertiva, que acepte bien las órdenes que se les dé. Si le pides que llame una ambulancia, lo hará. Al contrario de otras personas, no te va a preguntar por qué la debo llamar, cómo es el número. Esta persona ya sabe lo que tiene que hacer. Si piensas demasiado, no harás nada, y en estos casos es preferible hacer que decir. Tener una persona asertiva y de confianza a nuestro lado no solo nos servirá para que cumpla nuestras indicaciones, sino que de paso le dará ejemplo al resto del equipo. Personas de sangre fría. Esta clase de personas es capaz de mantenerse en calma en plena crisis. No es preciso que sepan tomar grandes decisiones. Lo que necesitas es que lleven a cabo las tareas que requieran mayor serenidad y sangre fría, como por ejemplo aplicar primeros auxilios. Personas que toman decisiones. A menudo en una emergencia ocurren varias cosas a la vez. Como no podemos estar en 2 sitios a la vez, necesitamos que alguien nos sustituya. Pero ¿cómo elegimos a una persona que tome decisiones? El empleado con capacidad para tomar decisiones ha de ser alguien con los pies en la tierra, pero también una persona que sepa dar sensación de autoridad ante el equipo. Para conseguir esto último, no es preciso que sea el más anciano o que tenga el mayor cargo de relevancia. Basta con que el equipo sienta respeto natural hacia esa persona. Personas que sientan pánico. Esta es la clase de empleados que no te conviene tener cerca en caso de una crisis. El problema es que tampoco podemos excluirlos. Lo mejor es asignarle una tarea urgente que los saque del medio y que se sientan tranquilos y no estén pensando en lo que está pasando alrededor. Personas sociables. Algunas crisis solo se pueden resolver pidiendo ayuda afuera. Alguien tiene que llamar a las tiendas, a emergencias, a la policía, al ente que sea necesario. Hay personas especialmente dotadas para ellos, saben a quién llamar y no les preocupa tener que pedir favores. Personas atentas a los detalles. Si alguien sabe que su trabajo consiste en estar a su lado e ir indicándote qué has olvidado, qué has pasado por alto o qué no has hecho correctamente, es mucho más probable que veas cosas que tú hayas olvidado. Necesitas un ayudante que te recuerde cosas importantes, pero también es muy útil contar con un miembro del equipo capaz de recordarte que si hay un fallo de luz, debes arreglarlo. Personas que resuelven problemas. Son personas que ven soluciones donde tú solo ves caos. Personas empáticas. A menudo es de gran utilidad tener en el equipo a una persona que ayude a los demás a tranquilizarse, que consiga dar calma a las demás personas del equipo, ayudar a evacuarlos durante un incendio o que sostenga la mano de un herido mientras que llega la ambulancia. Este tipo de tareas no se le puede encargar a cualquiera. Requiere una gran capacidad de empatía y hay personas mucho mejor dotadas que otras en esta área. Puede que las personas que sienten pánico sean empáticas una vez superado el shock inicial. Por último, no fuerces a nadie. No podemos obligar a los empleados a auxiliar a otros
o ayudarnos a arreglar un problema. Esto debe ser voluntario y deben estar convencidos de ellos, de modo que si alguien prefiere no hacerlo, debemos pedírselo a alguien más. Utilizar el tono adecuado. La clave de esto reposa en la forma en la que nos dirigimos a nuestros colaboradores. Debemos transmitir el mensaje de una manera que no afecte a nadie. Al contrario, el tono en el que nos dirigimos es un factor psicológico que logrará que nuestro equipo nos apoye desde el principio o nos abandone ante una crisis. Para esto es de vital importancia seguir las 7 reglas de la comunicación. Mantén informado a todo el equipo. Esta primera regla nos enseña que no hay que perder la comunicación en ningún momento, ya que la falta de información podría llevar al equipo a cometer errores. Reúne al equipo cuando tengas que dar instrucciones o comunicar un dato importante. Durante una crisis, el equipo tiende a estar disperso. De ninguna manera podemos permitir que se comience a pasar de boca en boca información errónea. La única forma de estar seguros de que todo el mundo sabe lo mismo y que trabaja según las mismas pautas es reunir al equipo para darle instrucciones. Solicita al equipo que haga preguntas. En una crisis lo más sensato sería dar las instrucciones lo más rápido posible y que todo el mundo se ponga manos a la obra de inmediato. Pero si no dejamos que hagan preguntas en una reunión o después, alguien podría confundir los hechos o entender mal las instrucciones. No olvidemos que algunos miembros del equipo estarán llenos de pánico y no tendrán ideas claras. Es por esto que debemos dar tiempo para hacer preguntas y así no perderlo más adelante repitiendo las instrucciones nuevamente. Debemos recordar siempre manejar un tono sereno al hablar a nuestro equipo. Aunque estemos asustados o estresados, nuestro trabajo consiste en evitar que se propague el pánico. Procuremos que nuestra voz no produzca alarma. Mostrémosle a nuestros colaboradores que estamos tranquilos para que ellos también lo estén. Haz participar al equipo en la toma de decisiones importantes. Este enfoque consigue que la gente se comprometa con la decisión y que haga todo lo posible porque funcione. Debemos procurar involucrar al equipo al máximo posible. Estar siempre cerca. Si la crisis es de las que entristecen o condicionan emocionalmente al equipo, es probable que los empleados necesiten hablar con nosotros. Es posible que se encuentren frustrados, tristes o incluso enfadados. Además de esto, si sienten que no se pueden comunicar contigo porque siempre estás demasiado ocupado para atenderlos, se irán distanciando y se desmoralizarán. Por todo aquello, debemos sacar tiempo y espacio para escucharlos atentamente. Muestra a tu equipo que estás de su parte. Esta 6ª regla nos enseña que las personas que están a cargo de nosotros deben saber que trabajamos para su bienestar. Debemos demostrarle que luchamos por sus derechos y por conseguir respuestas a tiempo ante una crisis. No pierdas nunca el sentido del humor. La risa es la mejor forma de reducir el estrés. Si te sumas a las bromas o las inicias, el equipo te considerará una persona divertida. El humor rebaja la tensión y pone de manifiesto que no les vas a reñir a la menor contrariedad. No solo debemos aplicar estas 7 reglas durante una crisis, también a situaciones normales. En una crisis se tornan más importantes porque todo es más exagerado, los sentimientos, los resultados sean buenos o malos y el nivel de atención de los empleados. Sin embargo, estas 7 reglas aplicadas en el día a día mejorarán significativamente la resolución de problemas. También podemos encontrar otros tipos de crisis que pueden afectar indirectamente al normal desarrollo de actividades en la empresa. Algunos ejemplos de estas podrían ser malas noticias. Hay un ladrón en la oficina. Un miembro del equipo está gravemente enfermo o fallece. Asuntos que suponen una gran tensión y pueden provocar crisis. El despido de un miembro del equipo. Y una aventura. Vamos a tomar como ejemplo esta última.
Vamos a suponer que uno de los miembros del equipo tiene una aventura con uno de los directores. ¿Qué podemos hacer al respecto? De esto podrían surgir dos circunstancias. La primera serían buenas noticias, ya que según estadísticas, el 95% de los casos no debemos hacer nada. De hecho, está lejos de considerarse una situación de crisis, no es asunto de nosotros y no afecta al normal funcionamiento de la empresa. Sin embargo, podría darse el caso de que la aventura termine en un desastre y entorpezca al equipo de trabajo. Es ahí cuando debemos entrar nosotros y tendremos que mantener una conversación en privado con las personas implicadas. En el caso probable de que debamos despedir a un miembro del equipo, debemos hacerlo y comentar la situación con el resto de empleados después, de una manera discreta, sin entrar en detalles. Debemos aclarar que despedimos a este empleado porque su presencia impedía que el equipo sacase provecho de todo su potencial. Probablemente sus compañeros ya estarán al corriente y sabrán a qué te refieres. Es importante que no entremos en detalles, ya que otro empleado podría sentirse mal si algún día llegara a irse de la empresa y ventilaran todas sus intimidades frente al equipo de trabajo. Tratar con la prensa. No solo tendrás que hacer frente a la crisis, tendrás que tratar con los periodistas que estarán vigilantes a la espera de movimiento en falso. La prensa puede ser una bendición o una pesadilla, y la clave está en saberla manejar. La prensa siempre buscará un culpable, y a menudo te escogerá a ti. Por eso es importante hacer las cosas bien, ya que siempre hay una forma de manejar a la prensa o al resto de medios de comunicación para minimizar los daños y conseguir que cambie la actitud y te apoye. Algunas reglas que te ayudarán a conseguirlo son: mantenerse en contacto. Cuenta a los periodistas lo que está ocurriendo. Cuanta más información les facilite, menos tendrá que rebuscar en la basura para conseguir una historia. Manténlos informados desde el momento en el que lleguen haciendo preguntas. Es importante ser sincero y dar la cara frente a cualquier situación de crisis que se nos presente. No complique las cosas. Es importante tener 3 reglas claras para no complicar las cosas. La primera de ellas es no ofrecer más información de la necesaria. Los periodistas no conocen tu empresa tan bien como tú y lo único que quieren es contar una historia clara y sencilla de sus lectores. Procura que tus mensajes sean sencillos. Si te pides más datos, facilítaselos. Si es posible, pero no te ofrezcas a hacerlo desde el principio. Es importante solo tener un portavoz, ya que así no se cambiará la versión de la historia y no habrá confusiones. Nunca especular. Una teoría se confunde demasiado a menudo con un hecho. También es importante elegir bien las prioridades, de modo de que lo más recomendable es que hables de la crisis pensando en algunas prioridades del público. La primera de ellas es la gente. Segundo, el entorno. Tercero, la propiedad. Y cuarto, implicaciones económicas. Ten en cuenta cómo percibirá el público tu forma de enfrentarte a la crisis. Estar en lo cierto no es suficiente, tiene que parecerlo. Por eso, es aconsejable que pienses en cómo verán los demás tu versión de los hechos, que necesariamente habrá de ser parcial. Preferiblemente que digas que te preocupan las dudas sobre alguna cosa. También es importante que apoyes posibles investigaciones, puedes incluso donar algo de dinero e invita a un inspector a revisar el problema que se está presentando. También es importante ser positivo y ser amable, ya que si en una entrevista tienes un aire preocupado o abatido, la gente dará por sentado que atraviesas, se dará cuenta del problema que estás pasando. Procura mostrarte amable y positivo, sobre todo en la televisión y en la radio. Si la crisis ha hecho sufrir a muchas personas, es preferible que no trates de parecer exageradamente solícito. También, si quieres que se pongan de tu parte, acéptelo y no te preocupes.
Trata siempre a los periodistas con amabilidad y con respeto para que ellos hagan lo mismo. Rodéate de amigos. Si la prensa se pone en contra, busca personas ajenas a la prensa para que hablen a tu favor. Clientes satisfechos, empleados de sociedades comerciales, proveedores antiguos, empleados, etc. Toda persona interesada en hablar a la prensa. Esfuérzate más. Si has cometido un error, esfuérzate por arreglarlo. No trates de defender tu forma de reaccionar ante ella. Haz más de lo que te corresponde. Da tiempo libre a los empleados. Repara los daños para que todo quede, si cabe, mejor que antes. Paga la limpieza y haz que todo mejore. El día después, todo ha acabado y vuelve a su lugar, pero aunque quedan cabos sueltos, debes valorar a las personas que participaron y estuvieron contigo acompañando y apoyando el proyecto. Acuérdate que no has sido el único que has dedicado la última hora, día o semana en una situación de crisis. Tus compañeros también, y su apoyo te ha ayudado a hacer que pase este momento de crisis un poco más rápido, así que debes agradecerlo. Mensaje de gratitud. Si al pasar la crisis te olvidas de las personas que estuvieron contigo durante el proyecto, ellos se sentirán heridos. Para evitar esto, debes de tener un gesto de agradecimiento. Puede ser con una tarjeta, un vino, un día libre o una cena con ellos, de manera que se sientan acompañados y que no se sientan olvidados. También debes de llamar al cliente. Si sientes que fue un poco afectado, ofrécele descuentos y promociones. Esto a su vez hará que consigas un cliente más fiel que antes. Da gracias. Agradece la ayuda de tus compañeros después de la crisis. Lo más seguro es que ellos estaban allí para ayudarte. Hazlo saber lo agradecido que estás. Pregúntale cómo lo hizo, dónde aprendió, no sé qué hubiera hecho sin ti y sin tu ayuda. Hazlo saber también a las demás personas. Envía un informe a la junta directiva alabando la labor. Si deseas regalar algo, que sea acorde con la acción, pero sobre todo no dejes de compensar el esfuerzo de tus compañeros. Recuperarse después de una crisis. No es fácil recuperarse después de una crisis y hacer como si no hubiera pasado nada. Más aún si es la pérdida de un proyecto o de un ser querido, etc. No te des por vencido ante tus compañeros de trabajo o ante el equipo de trabajo. Actúa como si no hubiera pasado nada y sigue las siguientes pautas. Primer paso. Una vez terminada la crisis, reúne a tus compañeros o colaboradores y explícales que sabes que no es fácil para todos ese momento, pero que hay que volver a trabajar. Segundo paso. Sea amable y comprensivo. Hazle saber a tus compañeros que pueden hablar contigo. No dejes la sensación de que el tema está zanjado. Tercer paso. Baja un poco la exigencia. Al equipo le costará un poco recuperar su antigua eficiencia. No seas duro con ellos. Eso sí, procura que vayan mejorando su rendimiento.
Buenos días, jefe. Buenos días, Yoreli, ¿cómo estás? Muy bien. Jefe, llamo para informarle que el proyector nos acaba de llamar para informarnos que no puede asistir. ¿Cómo así? Lo que pasa, jefe, es que a última hora, como bien usted sabe, la esposa estaba embarazada y ya dio a luz. No. Entonces, pues, él está allá ocupado. No, preciso. No. Y preciso, hoy vamos a lanzar el producto y los clientes van a llegar media hora antes, la prensa va a llegar. No, Dios mío. Jefe, no solo eso. El buffet acaba de informarnos también que la comida y la bebida están listos, pero que los meseros se retardan un poco. No, ¿y ahora cómo vamos a hacer? No, ¿sabe qué? Ya ahorita voy a llamar al grupo de trabajo y ya ahorita solucionamos esa jugada. Buenos días, compañeras. ¿Leyeron el mensaje que nos envió el jefe? ¿Cuál mensaje? ¿No se dieron cuenta? ¿De qué? Vamos, que él nos está esperando en la oficina. Buenos días. Buenos días, jefe. Miren ahora este phone. Qué pena. Tenemos un problema. ¿Qué más? Cuéntenme. Primero que todo, el proyector, como yo traía la mujer está embarazada, preciso hoy. Segundo, la casa donde nosotros fuimos, la de buffet, nos entregan la comida, la bebida, pero no tenemos quien reparta eso. No van a mandar. Dios mío, y ¿No nos preciso. van a mandar? Le digo que ese es el problema también. Que la prensa y los clientes van a llegar anticipadamente. O sea que solo tenemos una hora para solucionar esto. Sí, señor. Nos toca reaccionar rápido. Pero es muy poco tiempo. No, muchacha, pero realmente yo pongo de mi parte, así me toca ir a Mercedes todo, pero vamos a entregar nuestro proyecto Vamos a y sacar nuestro ese producto proyecto adelante. La prensa, pues, la atendemos como bien sabes. Ya sabiendo todo, ya sabes qué funciona hacer, ¿cierto? Tú, la prensa, y yo los clientes. Entonces, ¿listo, muchachas? Este proyecto tiene que ser todo un éxito. ¿Hay qué? Los mejores.